¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Agradecemos de nuevo al Señor la ocasión que tenemos de estar juntos en este nuevo día, en que no solamente nosotros, muchísima gente está reunida, muchísima gente está disfrutando de medios como este para comunicar el mensaje de Dios, para recibir la palabra de Dios, para recibir un ánimo, un consejo, una fortaleza. Todos estamos en lo mismo. Así que agradecemos a Dios que tenemos también nosotros esa posibilidad y gracias a todas las personas que se han sumado al grupo y que domingo a domingo están con nosotros acompañándonos y bueno, que nos permiten estar ahí en la intimidad de su hogar o el lugar donde usted nos suele ver. Y pues póngase cómodo y disfrutemos este rato juntos y pensemos que Dios está para ayudarnos, para bendecirnos. Cuando algo ocurre, cuando alguien se señala que alguien debe hacer algo, y uno encuentra, y uno mismo se ha hecho la pregunta, ¿quién? ¿Yo? Sí, yo. Sí, usted. Y quisiéramos hablar sobre eso hoy. ¿Quién? Yo. Bueno, hay situaciones, ¿no?, complejas en la vida, hay circunstancias tan duras como las que nos estamos enfrentando. Esta es una situación totalmente atípica, ¿no es cierto? O sea, a esta generación no le ha tocado vivir algo semejante. Y bueno, estamos quizás sentando precedentes para las futuras que quién sabe qué tendrán que enfrentar. Lo bueno es que podemos salir con bien de esto, como decíamos el domingo anterior. Podemos salir bien de esta dependiendo de la actitud que nosotros tengamos. Hoy con lo que estamos bregando y mañana con lo que venga. La actitud siempre va a ser importante. Y saber que hay cosas que sí, yo puedo hacer. Hablamos de cambio también, yo puedo cambiar, sí, yo puedo cambiar, yo decido cambiar, lo puedo hacer. Quisiera llamar la atención a un pasaje que es interesantísimo en la Biblia. Está registrado en el libro de Segunda Reyes, en el capítulo 7 de Segunda Reyes. Es una historia fascinante que después usted tiene posibilidad de leer, así que si tiene un lapicero por ahí, apúntelo para que no se le olvide. Segunda Reyes, capítulo 7. Ahí comience. Y si puede leerse el 6 primero, le va a ayudar mucho a entender lo que ocurrió. Porque en el capítulo 6 de ese libro, lo que habla es de una hambruna que precisamente toma lugar por una invasión a que va a estar sometida o que está sometida la ciudad de Samaria. Un sitio, el sitio de Samaria, un sitio de la ciudad era la peor forma de hacer la guerra, porque el ejército llegaba y se ponía fuera de la ciudad, que siempre eran amuralladas, y entonces ahí se quedaban y pasaban el tiempo esperando que adentro de la ciudad se acabaran las provisiones. O sea, las puertas estaban cerradas, nadie podía entrar, nadie podía salir, y entonces el ejército afuera se esperaba que las provisiones se acabaran para que la gente de adentro hiciera la menor resistencia posible. Era la peor forma de hacer la guerra. Y el sitio Samaria no es diferente. Al punto de que, si usted lee con cuidado, dos mujeres incluso están peleándose y llegan hasta donde el rey para que decida la situación, porque se habían comprometido a comerse a sus respectivos hijos, tal era el hambre. Y entonces, bueno, comieron uno, pero cuando le tocaba a la otra hacer lo propio, lo escondió y se negó. Y entonces la otra llegó donde el rey para decirle que quisiera justicia, y el rey se rasgó las vestiduras y dijo, ¿cómo las puedo salvar? Y en medio de eso, se acusa al profeta Eliseo de que él es el responsable de lo que está ocurriendo. Y entonces, bueno, a los enemigos piden la cabeza del profeta, ¿verdad?, porque piensan que él es el que trajo toda esa situación. Lo bueno es que Eliseo dice, oigan palabra de Dios, mañana a estas horas valdrá el sear de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Es decir, mañana a esta hora va a haber
posibilidades de adquirir comida para hacer el pan y toda la cosa, y no, se va a resolver el problema. Y dice que un príncipe en cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y le dijo: si Dios hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y a la mañana siguiente, ¿verdad? A la mañana siguiente, entonces, ocurre lo que el profeta dijo. Pero antes dice que habían 2 leprosos que estaban sentados en la puerta ahí de Samaria. 4 leprosos sentados a la puerta de Samaria. Bueno, los leprosos de todas maneras no podían entrar a la ciudad. Si la ciudad estuviera abierta, ellos no podían entrar. Bueno, leprosos, tenían que estar afuera. Pero estaban sentados ahí, quizás, esperando morirse. No había que comer afuera, no había nada que comer adentro. Entonces se ponen a pensar ellos: ¿qué hacemos? Si nos quedamos aquí sentados, nos vamos a morir de hambre. O de todas maneras nos vamos a morir. O sea, usando un poco la lógica, dice: vayamos mejor al campamento de los sirios, que era el ejército que estaba rodeando la ciudad de Samaria. Vayamos a donde los sirios. Y si nos reciben y nos dan de comer, comemos. Y si nos matan, pues de todas maneras vamos a morir. Y el que dijo encontró las palabras eco entre los otros 3 y se pusieron de pie. Y comenzaron a caminar hacia el campamento de los sirios. ¿Quién podría pensar que 4 leprosos podrían hacer un cambio? Que Dios pudiera utilizar a 4 leprosos para hacer que la palabra del profeta se cumpliera. Mañana a esta hora va a haber cebada y va a haber trigo, va a haber, y las posibilidades de que todos lo compren. O sea, va a ser barato. Y entonces ahí van los 4 leprosos hacia el campamento de los sirios. En medio camino los sirios, en su lugar, en su campamento, escuchan un ruido muy fuerte. La tierra está temblando, hay un ruido muy fuerte que ocurre, y entonces dicen: esto es una trampa. El rey de Samaria se puso de acuerdo con otros ejércitos de otras ciudades y viene para aplastarnos. Y les sobrevino un pánico tal que salieron corriendo. Se fueron corriendo, huyeron. El ejército sirio huyó, porque el estruendo era tal y pensaron que era un gran ejército que vendría a dominarlos. Y lo que llegaron fue 4 leprosos al campamento, vieron las mesas servidas, vieron comida, se sentaron, se hartaron. Y luego que se hartaron, comenzaron a revisar los closets y se dieron cuenta que estaban ahí los uniformes de los generales y esto y el otro, y se los pusieron y comenzaron ahí a hacer una pasarela. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me ves? Y uno de pronto dice: mira, todo está bien, estamos hartados ya, llenitos, estamos vacilando aquí, pero no estamos haciendo bien. Y eso, ¿por qué? Porque allá en Samaria la gente está con hambre. Vayamos con estas buenas nuevas, con estas noticias, y digámosle al rey que aquí no hay nadie y que hay provisiones para todo el mundo. Y que el ejército sirio no está aquí. Dieron vuelta y se fueron a la ciudad. Como ocurría en las ciudades estas, había un atalaya, vio venir a los 4 leprosos y pidieron a estos leprosos hablar con el rey. Y el rey vino y los oyó y les contaron la historia. Y el rey, poco todavía incrédulo, dice: me parece que es una emboscada que nos quieren hacer los sirios. Ellos quieren que entonces abramos las puertas, que vayamos, y entonces los van a atrapar de todas maneras.
Y los leprosos nos dicen, no hay nadie, no hay nadie. Nosotros fuimos, comimos, nos vestimos y estamos de vuelta y no hay nadie. Y el rey dice, bueno, con unos caballillos ahí que quedaron, vaya, mandaron unos espías y corroboraron lo que los leprosos dijeron. No hay nadie, no había ninguna emboscada, no había peligro. Y el pueblo salió y tomó las provisiones. Y cuando se dijo que había harina y trigo suficiente y todo el mundo se desbocó. Y aquel príncipe que dijo que si se abrieran ventanas en los cielos, sería eso así. Y Eliseo le dice, tú lo vas a ver, pero no vas a comer. Murió aplastado por la multitud, que al salir lo atropelló y murió. Murió por incrédulo. Porque era imposible pensar que el sitio terminara tan fácilmente. Y menos provocado por 4 leprosos que se atrevieron a desafiar su suerte y a ponerse en pie, ponerse en movimiento y respondieron esa pregunta que tal vez se hicieron ellos. ¿Quién, yo? Sí, vos, eran 4, se levantaron. Y es muy interesante ese relato, tanto del capítulo 6 como el capítulo 7, así que le invito a leérselo. Pero habla mucho de cómo no dudar de una palabra que sale de la boca de Dios. No dudar de la creatividad de Dios. ¿Quién podría pensar que Dios iba a usar a 4 leprosos para provocar lo que se provocó? ¿Quién podría imaginarlo? ¿Quién podría dudar entonces de la palabra del mensajero de Dios, en este caso de Eliseo? Y el consejo de Dios en el Antiguo Testamento era que oyeran las palabras del profeta. Y Dios hablaba a través del profeta. Y claro, que habían, como siempre, falsos profetas, ¿cierto? Toda la vida han existido los falsos profetas. Pero no porque hay falsos profetas, no existen los verdaderos. Sí, Dios tiene hombres y mujeres a través de los cuales puede hablar hoy. Y cuarto, tomaron la conducta de incredulidad y la hicieron a un lado. Porque la incredulidad se atreve a cuestionar la veracidad de la misma promesa de Dios. La incredulidad dice esto es algo nuevo y no puede ser verdad. La incredulidad dice esto es algo, ¿verdad?, inimaginable y no puede ser verdad. La incredulidad dice no hay forma de que esto se pueda lograr. La incredulidad dice, solo hay una manera en la que Dios puede obrar. Y a veces metemos a Dios entre un cajón y si las cosas no salen como yo pienso, entonces no es Dios. La incredulidad dice, incluso si Dios hace algo, no será suficiente. El relato termina, ¿verdad?, con una victoria tremenda, no solamente para los leprosos, no solamente para el rey, sino para todo el pueblo. Es fascinante pensar que Dios se puede valer de cualquier recurso de nosotros, que a veces pensamos que no tenemos las habilidades suficientes, que no tenemos el conocimiento suficiente, la preparación suficiente, las destrezas suficientes, los talentos suficientes. ¿Y cómo Dios me va a usar a mí? Yo recuerdo un misionero que había, bajo la insistencia de un muchacho jovencito que iba a ir a hacer una obra misionera en algún lugar, y le dijo, pues anda, tanto insistió, anda, no estaba preparado, pero anda. Y cuando vino de regreso vino muy contento, dice, viera qué bien me fue, viera cómo me ponía la gente atención, y venía más bien como muy exaltado él, ¿verdad? Y dice, no, mira, no te preocupes, Dios es así. Y en una ocasión Dios puso a hablar un burro, y si puso a hablar un burro, no te podía poner a hablar a vos. A veces nos vamos demasiado para arriba, pero también a veces vamos demasiado para abajo. Hay gente que piensa que no sé, que son, ¿verdad?, el papá de los tomates, dicen algunos. Pero otros piensan que no son lo suficientemente capaces para hacer algo.
El apóstol Pablo dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Pero eso me hace pensar a mí que sí, efectivamente nadie puede y debe hacerse sentir por encima de los otros, pero tampoco por debajo de los otros. La autoestima es algo muy importante en el ser humano. Y yo no puedo permitir que nada, ni nadie me haga sentir a mí inferior a nadie, porque no lo soy. Dios me hizo como me hizo, ¿verdad? Y como Dios me hizo, yo soy único, ¿verdad? No puedo ser diferente. Pero tanta valía tiene uno como otro. Dios no hace excepción de personas. Y Dios puede usar a cualquiera de nosotros en cualquier tarea. Dios puede de momento usarnos para hacer un cambio, para traer una transformación. ¿Cuántas vidas Dios ha salvado, ha transformado y han logrado cambiar su entorno, su familia? Y no en vano, en una ocasión el apóstol Pablo, que está con un compañero en la cárcel llamado Silas, ¿verdad? Hay un terremoto y ellos están presos por andar hablando de Dios. Y entonces el carcelero, cuando ve que las puertas se abrieron de la cárcel, pues tembló tan fuerte que todo se rompió. Y él pensó que los presos iban a salir corriendo y sacó su espada para matarse porque no quería que lo hallaran culpable de nada. Y Pablo le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos, nadie se ha ido. Y este carcelero hace una pregunta muy interesante, dice, ¿qué voy a hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo fue, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántas casas, cuántas familias han sido transformadas, cambiadas por uno que creyó? Por uno que aceptó la palabra de Dios. Por uno que, como los leprosos, se atrevió a creer que podía ser un factor de cambio. Y lo logró. Y lo logró. Así que Dios puede usarnos y quiere usarnos a todos para convertirnos en esos elementos de cambio de los que venimos hablando. Cambio, no es cambio si yo no cambio, pero si yo cambio, ¿verdad? Es muy posible que muchas cosas en mi alrededor cambien. Los 4 leprosos hicieron que esa circunstancia se cambiara y Dios puede usarnos a nosotros para traer el cambio que se requiere hoy. Dios me lo bendiga, Dios me lo ayude, Dios fortalezca su vida, su familia, bendiga lo que usted hace y ponga en todos nosotros la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que nos hace avanzar en medio de lo que estamos viviendo. Nos vemos la próxima.